La crisis financiera en el CASMU tuvo esta semana su desenlace, luego de semanas de discusión e incertidumbre. El gobierno finalmente decretó la intervención sin desplazamiento de autoridades del CASMU por el plazo de un año. Según el decreto, los interventores tendrán facultades de fiscalización e investigación sobre la gestión de la mutualista, entre otras potestades. El lunes el gobierno había enviado al Parlamento un proyecto de ley para otorgarle por única vez y de forma inmediata acceso al Fondo de Garantías para Mutualistas establecido por 56 millones de dólares. Esto le dará liquidez al CASMU para enfrentar sus obligaciones a corto plazo. Estamos hablando de una institución importante para el país, con casi 90 años de historia, 7.000 empleados entre médicos y no médicos y 180.000 afiliados. El sindicato de funcionarios de la mutualista seguía de cerca todo este proceso. La principal preocupación del gremio ante la inminente intervención era el futuro de unos 300 trabajadores que hace años están en seguro de paro rotativo. El sindicato evaluó ocupar las instalaciones del CASMU, pero finalmente desistió de hacerlo ya que el gobierno y los interventores se mostraron afines a escuchar sus planteos. Bueno, ¿cómo ven desde el sindicato la crisis del CASMU? ¿Qué expectativas tienen con la intervención? Vamos a conversar en los próximos minutos con Ariel Irigoitía, presidente de la Asociación de Funcionarios del CASMU. Irigoitía, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos y tener esta charla con ustedes. Empecemos a ver, recordando los últimos hechos. Yo mencionaba algo recién, pero representantes de la institución de salud, representantes del CASMU, el 17 de junio plantean acceder al Fondo de Garantías de las IAM, de las instituciones de asistencia médica, por un monto de 56 millones de dólares para hacer frente a obligaciones a corto plazo que tenían que afrontar. Antes de dar acceso a ese fondo, al Fondo de Garantías, el Ministerio de Salud Pública expidió una ordenanza que obligó al CASMU a presentar un plan de acción con medidas fehacientes de ahorro para poder salir a flote. Este plan de acción no conformó al gobierno, que terminó entonces decretando la intervención, algo que se confirmó esta semana. ¿Cómo siguieron ustedes estas idas y vueltas? ¿Confiaban en que el CASMU podía evitar la intervención? Bueno, primero que nada, en el relato, con el diario del lunes aparecen más relatos. Nosotros los trabajadores teníamos información de que había veedores en el CASMU desde hace tiempo. Si bien nosotros tenemos diálogo con la empresa, hay aspectos e información a la cual no accedemos. Lo que se desencadenó este 17 de junio, cuando el CASMU pide, en definitiva, ese acceso a través del Fondo de Garantía, es cuando se suscita, o por lo menos se termina de resquebrajar todo, o aparecer el día 3 de julio la ordenanza, o el 2 de julio la ordenanza de la ministra, hablando de la posibilidad de intervención, de darle, mejor dicho, darle los 10 días de plazo al CASMU y de ser pasible el tema de intervención. Ahora, ¿por qué y esto saltó, no sé si el 17, después de la elección interna? Convengamos que si el ministerio ya le había prestado desde el año 2021, por lo que han dicho, unos cuantos millones, más de 121 millones de dólares, por lo que tenemos entendido, la información que han dado, no se ha controlado, o no, por lo visto no lo controlaron, porque si no, no podían llegar al 17 de junio y al 1 de julio decir esto que está pasando, esto es nuevo, no. Bueno, ustedes ahí hacen un primer llamado de atención, digamos, en torno a la fecha en que se da la ordenanza, y por otro lado también por el hecho de que ya había recibido, ¿verdad?, un tercer fondo de garantía, ¿no? En de esta administración actual. De esta administración creo que ese fue el primero o segundo. Ahí está, pero el tercero en la historia, quiero decir. Ahora este fue el cuarto. Sí, exactamente. Nosotros imaginamos, que sabíamos que el CASMU había pedido dinero, y imaginamos que el Ministerio de Salud Pública iba a controlar en qué se gastaba, porque aparte creo que se lo habían organizado en 3 tramos y tenía que cumplir las características de esos 3 tramos. Nosotros accedimos, pero muy básico, la información muy puntual. Ahora, en esta situación a la que llegamos ahora, después de la elección interna y que sale público la ordenanza, ahí genera otro tipo de cosas, porque si es de otra forma no generaría el impacto público que tuvo, porque aparte se hablaba de intervención, las implicancias de la intervención, el fantasma de Casa Galicia, y aparte de eso, convengamos que también generó la posibilidad de corrida de socios.
Bueno, eso le iba a preguntar, la amenaza de claro, una posible intervención complicó la situación de la mutualista o la imagen por lo menos de la mutualista en las últimas semanas. las dos cosas. A ver, complicar la imagen complica lo otro, porque hasta ahora hay personas, justo yo estaba trabajando y la geriatra me comentaba que los mismos pacientes le decían, el CASMU sigue abierto porque yo quiero seguir con usted. El sentido de pertenencia que tienen los afiliados, la preocupación que tienen los afiliados, por eso que se largó en primera instancia y que después generó en honda preocupación en todos los actores, desde el ministerio, desde los trabajadores y obviamente desde la empresa. Y cuando hablamos de la empresa hablamos, y el sindicato médico también, hablamos de las dos opciones o dos posturas que hay dentro de la empresa, que también eso dificulta toda la situación. Pero todo eso junto, le sumamos que generó, obviamente, y hasta los usuarios generó una gran preocupación, hasta nosotros los trabajadores también nos preocupó, porque estamos hablando de la fuente de trabajo. Y aparte que somos usuarios, también de que dónde nos atendemos. Sí. A ver, vayamos a algunos de los reclamos que ustedes vienen haciendo de larga data, ¿no? La principal preocupación del gremio ante lo que ya era como una inminente intervención era el futuro de unos 300 trabajadores no médicos, ¿no? Que desde fines de 2022 están en seguro de paro rotativo cada 4 meses. ¿Por qué no se ha subsanado esta situación en todos estos años? ¿Por qué esto es como una situación que se arrastra desde entonces? Y venimos ya, el CASMO había ejecutado casi 90 despidos allá por el 2022. Después empezaron con los seguros de paro y después esos seguros de paro se iban a transformar en despidos. En movilizaciones que se hicieron a fines del 22 y comienzo del 23, se llegó a un acuerdo en mesa tripartita en el ministerio de que se hicieran seguros de paro rotativo, todos rotativos. Después de eso para nosotros siempre implicó un aporte, ya desde ese momento, de los trabajadores, en el sentido que el CASMO se ahorraba por año $5 millones en salario. Por lo tanto, de esas millones de plata que pagan salario, se ahorró 5 millones por año. ¿Quién pagaba esos salarios? El 50% lo paga el Estado. Entonces, Claro. venimos de un periodo de tiempo en el cual los trabajadores veníamos aportando. Pero la principal preocupación no era precisamente eso. Primero era la fuente de trabajo. Porque si no tenemos la fuente de trabajo, el problema no van a ser los 300 que están en el seguro de paro, vamos a hacer todos. Claro. Vamos a hacer por lo menos los casi 4.000 trabajadores. Porque de esos 3.000 médicos, convengamos que hay un gran porcentaje, casi el 90%, que son capitalizadores, por lo tanto dueños de esta institución. Pero son trabajadores igual. Eso no quita una cosa a la otra, pero vale la aclaración. Entonces, primero que nada, la fuente de trabajo. Segundo, los puestos de trabajo. Y entre los puestos de trabajo tenemos los compañeros que están en el seguro de paro y aquellos compañeros que, si bien no estamos en el seguro de paro, pero no sabíamos la intervención, las características que tenía y hacia dónde querían apuntar, si era recortar por donde se recorta por lo general, que por el lado más fino. Así que bueno. Ese era el primer temor que tenían ante la posibilidad de la intervención. Ahora que ya se oficializó la intervención como tal, ustedes resolvieron no ocupar efectivamente. Claro. ¿Por qué? ¿Qué evaluación hicieron y qué comunicación recibieron que les hizo abortar la medida? Pues bien, el 3 de julio fue la primera reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud Pública, la FUS y ASCASMO, donde nos informaron de esta situación. A partir de ahí nosotros no tuvimos ninguna otra comunicación oficial del Ministerio. Por lo tanto, el 11 de julio nosotros resolvimos, primero, declararnos en conflicto, en segunda instancia, realizar la ocupación del CASMO en el momento que se efectivice la intervención y exigir a las autoridades del Ministerio o los que decretan la intervención que se hagan presentes en la ocupación y le informen a los trabajadores las características que va a tener la intervención y el tema de la seguridad de los puestos de trabajo, de los salarios, bueno, y de los compañeros que están en seguro. Eso, el día 30 nos convoca el Ministerio y nos informa, eso es lo que nosotros íbamos a hacer en la ocupación, porque hasta ahora no teníamos información ninguna. Pues bien, nos llaman antes, nos dan las explicaciones o la información de cómo las características que va a tener la intervención, a qué van a apuntar, que no tienen potestad, que no desplazan la autoridad, que no tienen potestad de los interventores de contratar gente o despedir, pero sí tienen potestades en investigar todo lo que el Ministerio le haya planteado, más lo que los trabajadores le hemos planteado. Parte de las cosas que le hemos planteado es la necesidad de que se analice bien los tipos de los trabajadores, las áreas en las cuales se han mandado el seguro de paro, porque el presidente de la institución ha dicho que ha sido administrativo, y no han sido solo administrativos. Tenemos del sector de servicio,
ahora siguen mandando el servicio de alimentación, de hemoterapia, donde hacen los extraccionistas, y bueno. ¿De servicio a qué se refiere concretamente? Auxiliares de servicio. Auxiliares de servicio. Sí, auxiliares de servicio. La parte de higiene, todo lo que comprenden esos trabajadores. Y ustedes lo que dicen es que en la tarea que realizan esos trabajadores o que realizaban esos trabajadores está siendo suplantada por contratación de empresas tercerizadas, ¿no? Por ejemplo, y dentro de las cosas que le pedimos al Ministerio y a los interventores es que analizaran o investigaran, por supuesto, porque nosotros consideramos, y en las cuentas que hemos sacado, el valor hora que la empresa Casmo le paga a la empresa tercerizada por ese trabajador, que no es lo que la empresa tercerizada le paga al trabajador. Convengamos lo que claro. una empresa le paga a la otra por ese trabajador, es sensiblemente mayor de lo que al Casmo le sale el trabajador Casmo. Y entonces, o sea, al tener la respuesta que obtuvieron y por lo visto... Lo único que hizo esa respuesta, toda esa gama de respuestas que eran parte de las preguntas que nosotros hacíamos, por eso convocamos eso fue a las 11 del mediodía, convocamos para la Asamblea General Urgente, al otro día, con un paro de 24 horas, para analizar si esa información que nos dio la ministra era suficiente o por lo menos llegaba a colmar ciertas expectativas para que solamente la ocupación se levantara. Pues bien, la Asamblea lo analizó y consideró eso mismo, que eran no suficientes, pero que alcanzaban en cierto... hay que darle continuidad a esto, ¿no? Porque no es... Me dijo que era 10, iba a ser 10 y le creo, no. Si me dijo que era 10, y vamos a estar expectantes de que sea 10 lo que nos dijeron y lo que se cumple. En ese sentido, la Asamblea lo que hizo fue ratificar todo lo que veníamos haciendo, mantener la situación de conflicto y, obviamente, solamente levantamos la ocupación. Solo levantaron, ahí está la medida de ocupación. Pero en líneas generales, ¿a ustedes les da más garantía hoy en día que se haya intervenido el Casmo teniendo en cuenta la situación que estaba planteada? Y yo no sé si más garantías, pero es una situación diferente. A la que veníamos anteriormente no daba garantías a nadie. Por lo menos al Ministerio no le daba garantías. A nosotros la situación, como decía que estaba todo bien, el Ministerio decía que todo... Y no sé si es una cuestión de ópticas, son cuestiones de números. Eso cuando sale eso público no nos dio garantía. Ahora, la intervención nos dará garantía. Vamos a estar expectantes. Yo no te puedo decir si me da garantía hasta que no lo sigamos. Es como te decía, me decís que es 10, yo tengo que observar y estar atento y seguir de atrás de que sea 10. Pero entiendo lo que dice. Ustedes estaban en el medio de dos diagnósticos muy distintos, ¿no? Exactamente. Por eso nos posicionamos de otra forma distinta. Y como digamos que hemos hecho por lo menos una instancia de acuerdo inicial sobre este tema con los usuarios, porque es parte de lo mismo. Si la institución cierra, los usuarios no tienen esta institución. Y el sentido de pertenencia que tienen los usuarios y que tenemos nosotros los trabajadores, yo ya tengo 27 años en Casmo, mi idea es pretender jubilarme de Casmo, no de una empresa, de otra empresa. Ya que lo menciona el tema de los afiliados, había comentarios al respecto de que, por ejemplo, estoy tomando una declaración de un representante del Frente Amplio, de Gabriel Otero, que señalaba, por ejemplo, que el diputado Frente Amplista, que en los últimos días socios del Casmo estaban recibiendo llamadas de otras mutualistas intentando captar afiliados que precisamente hoy están en el Casmo. ¿Eso ustedes lo han constatado también? ¿Se está viendo un retiro de afiliados? ¿Se está dando? Yo desde nuestro lugar no vemos, porque no entramos en las cuentas, lo que sí sabemos, pero eso lo sabemos, como te dije anteriormente, desde el 3 de julio se generó esa situación. Porque aparte, hace 15 minutos hablaba con una compañía de trabajo, que el esposo es socio del Casmo, y lo llamaron de una institución de asistencia médica para decirle, mira, el Casmo está complicado, te ofrecemos tales beneficios, así que es real. Pero esto lo puedo contratar porque hablé con mi compañero de trabajo y con el esposo. Él me dijo, sí, es así. Y aparte lo sabemos porque los mismos usuarios lo han denunciado en la asociación de usuarios, lo han denunciado también en la parte de afiliaciones del Casmo, y también desde la asociación de usuarios nos lo han comentado. Así que sí, eso es real. Lo que no tienen claro es qué está implicando esto en materia de números. Y hay gente que tiene mucha preocupación. Capaz que las personas mayores tienen más sentido de pertenencia a sus médicos. Quizás los más jóvenes no, pero que eso afecta. Yo no te puedo decir si habrán corrido 10.000 socios,
pero algunos, sin lugar a dudas que sí, porque lo que generó desde el primer día el ministerio, que dijo que no había sacado la información pública, no sé, pero de nosotros no salió, tiene que haber salido de ese alto nivel. Lo que generó entonces proceso de tiempo y obviamente las aves rapaces que hay en el mutualismo de otras instituciones, obviamente que estuvieron al alpiste de esa situación y obviamente generaron eso que comentábamos recién, de llamar, no sé cómo consiguen el padrón de socio, ¿no? Pero es como las empresas de telefónicas que te llaman y te ofrecen cómo obtienen esa cantidad de números, bueno, está. Sé que lo obtienen y obviamente hacen su apuesta en eso, ¿no? ¿Qué rol va a tener ahora el sindicato concretamente en este periodo de intervención? ¿Han acordado algo? Nosotros lo que le pedimos al Ministerio de Salud Pública es estar presentes, ser veedores de este proceso de intervención. Por lo tanto, en las instancias que estén los interventores, tanto en las reuniones con la Junta Directiva del CASMU, con el Consejo Directivo del CASMU, estar presentes, estar atentos a todo eso. Y convengamos una cosa, y lo dejamos claro, nosotros jamás hemos cortado el diálogo con la empresa y la empresa con nosotros en este periodo, no. En periodos anteriores, por cualquier cosita, terminábamos en el ministerio siempre. En esto, las cosas hay que ser honestos y claras. En esto no hemos tenido inconvenientes en el diálogo. De ahí a que nos den corte en las cosas que planteamos, es otra historia. Creo que sí nos han dado un corte, por lo menos en este último periodo, en las 2 reuniones que tuvimos un sábado y un domingo, cuando hablamos del alto costo que tienen ciertos salarios, ¿no? Cuando hablamos de directores, gerentes técnicos, el CASMU paga 131 millones al año y otras empresas con la misma cantidad de usuarios o hasta más pagan entre 20 y 30 millones. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? A ver, dentro de... Claramente en esta situación hay distintos diagnósticos, pero uno de los problemas que se menciona, por ejemplo, veo el presidente del CASMU, Carlos Rodríguez, viene señalando que hace 15 años el CASMU, por ejemplo, tenía 280.000 socios. Hoy tiene 100.000 menos y no ajustó su actividad, dice, ¿no? Según Rodríguez, la cantidad de funcionarios no bajó ni cerca en la misma proporción y señala que es mucho más lento el proceso para adecuarse a la cantidad de socios que tiene, ¿no? ¿No debió achicarse la plantilla? ¿O en qué medida entienden que esto puede haber sido un factor que haya contribuido de alguna manera a la situación económico-financiera en la que está la empresa? Sí, la plantilla de funcionarios ha bajado, porque no estamos hablando solamente de... Ahora porque hablamos de los 300 de seguro de paro, pero no es así. Acá ha habido hace un par de años retiro incentivado desde un largo periodo, ¿no? Y en lo particular del último tiempo. Y también ha habido renuncias. Pero las renuncias, a ver, no se dan solamente en el área administrativa, se dan en todas las áreas. Por lo tanto, en enfermería, se dan en alimentación, se dan en mantenimiento. Entonces, esos lugares que no se cubren, ¿con quién los cubren? ¿Con empresas tercerizadas? Entonces, si lo cubren con empresas tercerizadas, que significa que falta gente. Y en la realidad. Y aparte te digo, no han sido solamente el área administrativa. Ahora, cuando dicen la reconversión en el área administrativa, que lo he escuchado decir el presidente, por ejemplo, cuando habla de los tótem, una de las empresas que obviamente cuando sacaron los cajeros hace muchos años, es que pusieron una empresa X, no importa, para cobrar y todo eso. Eso fue hace más de 10 años. Ahora, en este último periodo, lo que han puesto de renovación es una computadora, que es la que te atiende por teléfono, y que aparte de que 2x3 te pide que le aclares a dónde querés hablar, y si no te termina cortando. Eso nos genera una buena gestión, o por lo menos nos genera un buen ánimo en los pacientes, porque uno lo ve acá en la policlínica cuando dice, mira, por lo menos por esa vía de ese rebote. Después, obviamente podés pedir ahora por la página web, en las agendas, o venir hasta la policlínica, que es lo que hace la mayoría de la gente acá en Malvin Norte, donde estoy, que la gente viene hasta acá. Porque si la computadora cuando la llamo me manda para cualquier lado, bueno, en definitiva. Y eso no estamos hablando de una gran cantidad de números de compañeros. Convengamos que aparte, cuando hablamos, ahí te puedo decir 150 compañeros nuevos que hay en el área administrativa, porque tercerizaron la farmacia. Esa empresa tercerizada obviamente trajo a sus trabajadores, 150. Entonces sí, ahí aumentamos el número de funcionarios que supuestamente hay de más. Entonces, en realidad no es que haya de más. Tercerizan un montón de lugares, otras empresas traen trabajadores, y ahí sí, si sumás los que ya tenés, más lo de la empresa tercerizada, como que tenés muchos trabajadores. Entonces es medio... no es muy limpio hacerlo de esa forma. Y usted señalaba también, para ustedes hay un tema de los salarios de algunos sueldos médicos, ¿no?
De los sueldos, los gerenciales. Gerenciales, perdón, Los sí. directores, gerentes, adjuntos, contadores. El propio Rodríguez decía que había 7 contadores. Entonces, yo no digo, a ver, salgo un poco de mi asombro. Digo, calculo que la Coca-Cola debe tener 7 contadores. Sería hasta lógico porque es multinacional. Pero no se condice, tampoco se condice con la realidad de crisis. Porque convengamos que desde el 2000, en una publicación del Diario del País, una investigación que se hizo, desde el 2019 se ha venido creciendo la cantidad de directores, adjuntos o gerentes, todo eso, y ha salido a nivel público una cartilla con una serie de salarios, que en una situación que estamos en crisis, la crisis es la que estamos pagando los trabajadores, que estamos en el seguro de paro. O lo paga y termina pagando el Estado, y el campo se ahorra en ese lado. Así que, bueno, nosotros apuntamos que ahora, con esta nueva visión, con el tema de los interventores, con el tema del dinero que el CASM, ¿cómo se llama? Que el gobierno o los bancos que le vayan a dar con la garantía del gobierno. Del Fondo de Garantías. Ahí va, de el las Fondo de IAM. Garantía. Vamos a seguir, obviamente, de atrás, y lo que sí hemos planteado, y se lo planteamos ayer, aparte de los integrantes de la empresa con los cuales tenemos comisiones bipartitas, y planteamos tener una reunión con Raúl Rodríguez, porque acá debemos decir las cosas bien claras. Acá los trabajadores defendieron la empresa. ¿Ah? Nosotros, es una realidad. Eso cuando se piden que cambien las autoridades, no, nosotros no elegimos patrón, no elijo patrón. Los trabajadores no elegimos el patrón que tengamos. Elegimos las autoridades del sindicato y elegimos las cosas que tenemos que pelear. Por lo tanto, esa era una de las cosas que sí nos preocupaba con el tema de desplazar o no desplazar las autoridades. Porque el que venía no sabía en qué situación íbamos a quedar. Pues bien, nosotros eso es una cosa que ya se lo dijimos y lo vamos a reiterar al presidente del CASMO, es la postura que han tenido los trabajadores defendiendo esta institución. Por lo tanto, es momento de empezar a recortar por otro lado. Es momento de esas tercerizadas, bueno, muchas gracias por el tiempo ofrecido, pero ahora tiene que ser la institución la que tiene que volver a crecer y no seguir siendo un Frankenstein, como está haciendo ahora. ¿Y solo con eso basta para revertir los números que estaba teniendo? ¿Solo con la inyección de dinero y con este tipo de medidas que usted señala? Y bueno, es un camino. Hasta ahora no teníamos eso. Esto empieza a partir de... Digo porque, a ver, simplemente para los oyentes, capaz que no están siguiendo el tema con los números en detalle, pero el presidente Raúl Rodríguez señala o recuerda que el CASMO actual, recordemos, nace en 2009, ¿no? Con la separación del Sindicato Médica del Uruguay, y ahí nace con un patrimonio negativo de $100 millones. Con los años ese patrimonio negativo se redujo 45%, pero con esta evolución recién va a tener patrimonio cero dentro de 10 años. Y debido a ese factor, el CASMU está en categoría 5 del Banco Central y por lo tanto no puede pedir préstamos en bancos, ¿no? Por eso se acude al Fondo de Garantías de las instituciones de asistencia médica colectiva, al Fondo de Garantía de las mutualistas. Justamente, de alguna manera explicando eso. Otro argumento también es que los balances dan positivo, dan números, no dan números rojos, sino que es por una situación que se arrastra de aquella época. En grandes líneas, en ese sentido, ¿ustedes comparten ese diagnóstico? Yo no sé si es, a ver, si compartirlo o no, es una realidad. Por lo menos una realidad a la cual nosotros no accedemos a muchos números. Pero yo llevo más de 27 años acá, así que pasé este periodo de 2009 en adelante. No sé si tuvimos una situación tan caótica o grave de crisis como la que tenemos ahora. Capaz que se dio en su momento, pero no generó todo lo que generó esta otra. Ahora bien, ¿con esa plata alcanzará? Yo creo que si se sigue manejando la gestión de la misma forma, y no estoy hablando que tiene que cambiar los directores, la dueña de la empresa, no apunto a eso, pero tiene que cambiar la gestión. Por eso creo que están los interventores para analizar de ese lado. Y obviamente que tiene que cambiar. Por supuesto que también decimos, si tiene que cambiar, pero no el recorte por el lado más fino. Tendrán que recortar en otras áreas, capaz que no la millonada que se gastaba en prensa y propaganda o en publicidad, o que se quisiera ahorrar en las policlínicas, los centros zonales, donde el sistema integrado, el primer nivel de atención, de vos capturás a la mayoría de los pacientes que pueden generar patología más grave, que después te trancan la emergencia o te la abarrotan la emergencia, y después pasan internados a largo tiempo y generan, obviamente, todo esto genera gastos. Cuando eso lo tenés que atender, entonces las inversiones que tiene que hacer
el CASMU, que se lo hemos planteado, por eso lo podemos decir, es en el primer nivel de atención, en nuestra precisamente policlínica, porque aparte de eso también, viste que una cosa va llevando a la otra. Eso genera que las personas mayores que tienen cierta fidelidad y además tienen otra empresa o otra mutualista que está cerca de su barrio, como acá, Malvin Norte, hay 2 o 3. Si una se va, la otra va a capturar, o por lo menos a las personas mayores que después se tienen que ir a atender, capaz que a la otra punta de Montevideo, hay cosas como que no cierran en ese sentido. Entonces, esas cosas se le hemos planteado a la institución, ¿tá? Como medida de inversión. Y en esos gastos de más, en realidad no serían gastos, es una inversión. Pero sí, en lo que es propaganda y eso que ha sido de hace un buen tiempo, que ha sido exorbitante. Y bueno, y otras cosas más que sin duda habrá que seguir trabajando en eso. Ariel Irigoitia, presidente de AFCASMU, la Asociación de Funcionarios del CASMU, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, seguimos atentos a la situación. Dale, gracias a ustedes. Que pase bien. Igualmente.